La entrada triunfal en Jerusalén. Marcos capítulo 11, versículo del 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de a la puerta, en el regodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y así continúa el pasaje y finalmente dice: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Esta presentación pública no agradó a las autoridades judías, que vieron peligrar su posición de liderazgo y los grandes beneficios económicos y políticos que por esta causa disfrutaban, lo que dio lugar a que su oposición y enemistad contra Jesús llegara a su clímax. Y conforme al programa divino decidieron que el Cristo de Dios fuera crucificado. El propósito de la entrada triunfal. Si bien no había sido conveniente presentarse antes de esta forma pública, por otro lado, era imprescindible hacerlo, puesto que Jesús era el Mesías prometido y como tal debía manifestarse a las multitudes que lo esperaban. Y el lugar tendría que ser necesariamente en Jerusalén, la capital del reino. Tal como el ciego Bartimeo había reconocido, Jesús era el legítimo hijo de David, aquel a quien Dios había prometido su trono y quien sería el heredero de todas las promesas hechas a David. La cruz y el trono. En su primera entrada, una vez que pasó el fervor popular, este fue sustituido por el odio, y los mismos que aquel día lo aclamaban como rey, una semana después, gritaban ante Pilato para que fuera crucificado. Podemos concluir que ante el fracaso del pueblo de Dios de aceptar a su rey y cumplir con sus leyes, él estableció su reino. Su nuevo pacto hizo que de esta manera fuera ratificado, y fue por medio de los sufrimientos, sangre y muerte. De ese momento y hasta su segunda venida, el reino ha de existir solo de forma espiritual en los corazones de los hombres y no de forma pública. ¿Qué estaba entendiendo la multitud? Muchos se sentían contagiados por el entusiasmo popular o actuaban simplemente por imitación. Quizás estaban allí porque era la fiesta de la Pascua y Jesús pasaba a su lado. Y otros, como los líderes religiosos, simplemente lo observaban mientras preparaban su asesinato. El pollino sobre el que nadie había montado. Como podemos notar, el Señor preparó anticipadamente los detalles de su entrada en Jerusalén, pero ello envió a 2 de sus discípulos para que le trajeran de la aldea un pollino. Es muy probable que ni los discípulos, ni tampoco las multitudes, se dieran cuenta, en medio del entusiasmo generalizado, de que en aquel preciso momento ellos estaban participando en el cumplimiento de lo que Zacarías había anunciado siglos antes. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno,
sobre un pollino, hijo de Asna. Un pollino sobre el que nadie había montado antes tenía un significado. Creemos que esta no era la lección principal, la de la humildad, que es obvia. Había otro detalle más importante, y es que era un animal dedicado a un propósito sagrado, que no debía haberse usado antes para tareas cotidianas. Esto está en Números capítulo 19:2, como una práctica de la ley. Esto servía para resaltar que esta entrada que Jesús estaba realizando en Jerusalén se revestía de un carácter sagrado. Los vestidos y las ramas. Nuestro Señor se revestía de humildad, no por ello faltaron las muestras de aprecio por parte de las multitudes. El evangelista nos dice que algunos pusieron sus vestidos en el camino por donde él pasaba y otros cortaron ramas que también tendieron en el suelo. Todo esto sirvió como una alfombra improvisada para la cabalgadura que Jesús montaba. Hosana en las alturas. Hosana es la traducción hebrea de salva ahora y se empleaba como pidiendo liberación a Dios. Lo que la multitud estaba esperando era que Dios irrumpiera y salvara a su pueblo ahora que el Mesías había venido. No debemos olvidar que en aquellos días la ciudad estaba llena de peregrinos que habían ido a celebrar la Pascua. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que cuando vieron que Jesús se acercaba a la ciudad, con un impetuoso y exuberante entusiasmo, las multitudes usaron el Salmo 118 para reconocerle como el Mesías esperado. En el Salmo 118, del 25 al 26 dice: Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, su viaje no concluyó en el palacio, sino en el templo. ¿Por qué razón? Primeramente porque era esa su casa y el lugar de su trono. Así había sido siempre en la historia de Israel desde los días en que habían salido de Egipto, y Dios mismo moraba entre ellos en el tabernáculo y luego en el templo. Pero al mismo tiempo se trataba de una visita oficial al mismo corazón de la nación, con la finalidad de llevar a cabo una inspección de su estado espiritual. Y finalmente termina el pasaje diciendo: como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Pero después de haber mirado alrededor todas las cosas, aunque se suponía que era su casa, lo que vio no le permitía encontrarse cómodo allí y se fue. ¿Qué es lo que vio que tanto le desagradó? Si seguimos leyendo, veremos que cuando al día siguiente regresó, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y dijo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo que era mucho más grave, cuando él se presentó allí, los líderes religiosos de la nación rehusaron reconocerle sus derechos. Los ladrones habían ocupado el mismo templo de Dios y no aceptaron al legítimo rey. Jesús veía las terribles consecuencias que su actitud tendría sobre todos ellos y se lamentó desde lo profundo de su corazón. Y dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. No había lugar para él en Jerusalén, salvo la noche de su arresto y juicio. No pasó ni una noche en ella. En cambio, se encontraba cómodo en la acogedora casa de María, Marta y Lázaro de Betania. Así que se fue allí con los 12.